Buen día a todos. Hermoso ir viendo las caras que hace mucho que no vemos. Vamos juntándonos de nuevo. Tened cuidado porque cuando hace mucho que no nos vemos, nos pegamos unos abrazos tan calurosos y algunos vienen medio quemados del sol y bien. Entonces se siente el lamento, lo agarré a Carlitos Aquino y no está quemado del sol, pero no sé, se ve que trae unos chilos bastante fuertes. Pero qué hermoso que poder saludar de nuevo, ¿sí? Hablábamos con mi hermano justamente, los WhatsApp son lindos y todo, es todo muy lindo, pero cuando nos vemos y nos pegamos un buen abrazo, la cosa cambia, ¿no? Muy bien. Bueno, les voy a dar una última oportunidad. Levante la mano todo el que opina que le robé el mantel a mi señora para hacer la casa. Uno, dos, bien, todo le da. Voy a levantar para los otros. Bien. Bueno, todos lindos porque me fui a saludarlos a todos, por lo menos 4 me dijeron que robé el mantel a mi señora. El domingo que viene la rifo y todos los que levantaron la mano no pueden participar. ¿Sí? Pero bueno, si no la ponemos en enero y febrero, ¿cuándo la ponemos? Llevo cada vez con esta camisa en julio, realmente, pero muchas gracias por el amor que nos expresamos, ¿sí? Vamos a prepararnos para seguir alabando al Señor y recibiendo la palabra de Dios. Estamos pasando un tiempo precioso, tenemos un año muy fuerte para trabajar, la iglesia se está preparando para tener un año lindo de trabajo, está creciendo y simplemente les quiero contar algo que anoche me invitaron al cine, los chicos me invitaron al cine, vi una película muy linda, más allá de las cuestiones hollywoodenses que algunos tenemos algunas limitaciones para poder disfrutarla de todo, pero un mensaje de una vida real de un cristiano que va a la guerra y se resiste a tener armas, ¿sí? A usar las armas. Y cómo me impacta, no voy a contar mucho, por si alguno la quiere ver después, se llama Hasta el último hombre, cómo este hombre de Cristo le pide al Señor, dame uno más. Y comienza a rescatar, él es médico, está en la parte de la Cruz Roja, y él comienza a pedir, Señor, dame uno más, rescata 85 hombres, pero esa frase me quedó bastante grande. Lo siento por mi Gibson, pero lo mío no es el cine, lo mío es el sentimiento que tengo, porque esta mañana cuando me estaba duchando, sentí esa frase, Señor, dame uno más, ¿no? Y estamos en un campo de batalla todos los días, viendo familias que se destrozan, viendo jóvenes que se van, viendo matrimonios que se separan, viendo quebrantos, y nosotros estamos allí en medio, ¿no? Y qué lindo poder tener esta herramienta que es nada menos que el poder de Dios. Y no me avergüenzo del Señor, cantábamos hace un ratito, y de poder decirle, Señor, dame uno más, ¿no? Entrar en el campo de batalla mañana lunes con ese sentimiento en mi corazón, dame uno más, ¿sí? Voy a dar 3 anuncios para esta semana. Primero dando la bienvenida a todos los que están volviendo, como dije, es la primera vez que venís, ¿sí? ¿Tu nombre? Agustín, amigo de Adriana. Que Dios te bendiga, Agustín. Dios te ha traído con un propósito especial. ¿Hay alguien que viene por primera vez? ¿Más que Agustín? Bien, que Dios te bendiga mucho, Agustín. Y vos, ¿tu nombre? Facundo estuvo con nosotros en la Lucila. Que Dios te bendiga, Facundo. Recibí el cariño de toda la iglesia y Dios te ha traído con un propósito muy especial. A cada uno nos ha traído con un propósito especial.
Este devocional que está la iglesia realizando, de un autor muy serio, un hombre de Dios muy reconocido, hay algunos ejemplares, por si a algunos les falta, no se demoren, en la lectura bíblica de un año, tenemos una visión panorámica de toda la Biblia, un material muy lindo para hacer la reflexión diaria, en un tiempo prudencial, con una profundidad muy linda. Así que a los que les falta, hablen con Noemí, que Noemí tiene algunos ejemplares, hemos tenido que hacer 3 pedidos, porque casi toda la iglesia ya lo está realizando. El otro anuncio es que comenzamos el martes pasado, 20 y 30 horas, con la Escuela Bíblica de Verano, ¿sí? Es un tema que es justamente un tema experiencial de la iglesia. La experiencia que la iglesia está viviendo lo estamos aplicando al estudio de la palabra como la estrategia de Pablo para la extensión del reino de Dios. Y como les dije, la iglesia crece y tomamos para nosotros esas estrategias que están expresadas en la palabra de Dios, en la Biblia, cómo extender el reino de Dios sin caer en la religiosidad, sin caer en la frialdad de la teoría, ¿no? Entonces, un clima muy hermoso el martes pasado tuvimos, muy participativo, no se pierda el martes 20-30 horas la escuela bíblica. Y bueno, nos vemos a Jorgito Luzco hoy, ha tenido una operación, pido que estemos orando, estaba bastante delicado de salud, de ánimo, dolorido, así que estemos orando por Jorge, por Ana, pero estamos necesitando dadores de sangre, ¿sí? Silvia va a tener las indicaciones que piden para todo aquel que pueda donar sangre. Acérquese, ya Silvia te va a dar, Ricardo, las indicaciones para que quienes pueden donar sangre y quienes no, pero todo aquel que pueda y desea hacerlo, por favor, estamos necesitando ese esfuerzo de parte de la iglesia, sin dejar de orar con mucha fuerza para que este hermano se fortalezca, que Dios lo levante pronto, ¿sí? Así que, bueno, vamos a estar orando y ahora vamos a preparar el corazón para que Dios realmente nos siga hablando, ¿no? Una vez Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento y después de este hermoso milagro comienzan discusiones religiosas, si era sábado, si no era sábado, si por qué lo hizo, si era profeta, si no era profeta. Es un pasaje que a mí me encanta, porque realmente este hombre dice: yo no sé qué es, ni quién es, ni sé de dónde vino, ni qué hace, ni qué no hace. Solo sé una cosa, que yo antes era ciego y ahora veo. Y hermano, yo cada día más creo en el Señor por lo que ha hecho en mi vida y por lo que hace en la vida de cada uno de los que me rodea. Me encanta conocer al Señor en la vida del Señor en las Escrituras, pero honestamente lo que más me gusta es ver lo que el Señor hace en la vida de las personas. Que con los años que tengo no lo he podido ver en la ciencia, en la psicología, en la psiquiatría, no lo he podido ver. Alguien que cambie radicalmente el espíritu, el alma de las personas, ¿sí? Entonces, cuando yo vi ese cambio, principalmente en mi vida, yo digo: Él es el Señor, ¿sí? Le pido al pastor Ricardo que pase. Vamos a pedir al Señor que bendiga esa palabra que Él ha puesto en su corazón, que le dé libertad para que pueda ser expresada y tomada por el Espíritu de Dios que te ha traído esta mañana, que realmente nos impacte. Señor, muchas gracias. Gracias por la disposición, mi hermano. Gracias, Padre, por tu palabra viva. Señor, bendice a nuestro querido pastor. Dale toda la libertad que hay donde está tu espíritu. Toma esa palabra que has puesto en su corazón y háblanos, incluyendo a él. Háblanos, Señor. Señor, queremos escuchar lo que
nos querés decir, porque para eso nos has traído. Prepara, Señor, el corazón de cada uno de nosotros para que esta palabra sea en tierra fértil, que lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Los pastores van al cine también, ¿vio? Qué lindo verlos, hermanos, qué hermosa ha sido la semana, cerrarla con este encuentro, ¿no? Dígame de verdad, con la mayor objetividad posible, sea sincero con usted mismo. ¿Hay algo que emocione más que la presencia de Dios? Estar en la presencia de Dios. ¿Hay alguien que nos haga más feliz que Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta existencial, la pregunta de fondo que tenemos que hacernos. ¿Hay alguien que nos haga más feliz que Dios? Porque estar aquí es estar con la persona que más nos ama. Y por eso es tan especial este encuentro y por eso la piel se pone de gallina y podemos llorar y podemos reír y podemos sentir tantas emociones en tan solamente 1 hora y media que estamos aquí a lo largo de toda una semana. Este es el lugar y la hora donde tenemos este tiempo con Dios tan hermoso que yo a veces tengo temor de no estar valorándolo en su verdadera dimensión, el privilegio que es estar en la casa de Dios, estar con los hermanos, estar con la familia de Dios, estar escuchándolo a Él, hablándole a Él, cantándole a Él. Es un tiempo, es un regalo de Dios disfrutar de esto que estamos disfrutando nosotros cada vez que nos reunimos. Así que realmente quería compartirles esto porque lo sentía mientras adorábamos, mientras alabábamos, sentía qué honor, qué privilegio que tenemos de estar esta mañana acá en su casa. Estamos estudiando el libro de Lucas, no necesariamente lo haremos en toda su extensión o lo haremos salteado, es un libro que nos llevaría prácticamente todo el año. Como dijera el pastor Eduardo el domingo pasado, quizás es la más bella historia de Jesús que se ha contado. Él nos hizo una introducción bellísima, nos habló de algunas cosas muy sencillas que Lucas tiene, que lo hacen único. Es el único autor de la Biblia, el único escritor de la Biblia, de un libro de la Biblia que no es judío, que pertenece al mundo griego, al mundo gentil. Tiene una particularidad muy especial, es un riguroso historiador, escribió este libro, su Evangelio y el libro de los Hechos, donde escribe detalladamente los hechos que fueron los fundamentos de la iglesia y cómo se inició la iglesia primitiva. Tiene estos 2 tomos de historia, Lucas y Hechos, pero sobre todo nos hizo énfasis el pastor Eduardo acerca de sus énfasis, los temas que lo apasionaban a Lucas. Y nos habló, quizás en una frase lo define todo, ¿no? El evangelio de los de abajo. Con esto quería expresar el comentarista el evangelio de los que más necesitan. Y es por eso que Lucas se detiene en los niños, que normalmente no eran lo suficientemente atendidos en la antigüedad. Se detiene en la mujer, dedica muchos relatos y entrevistas de Jesús con mujeres. Se dedica a personas enfermas, hay muchos relatos de personas enfermas en Lucas. Se dedica a personas que son extranjeras. En este tiempo que hay tanta de moda la xenofobia, el rechazo al extranjero, ¿no es cierto? Que lo vemos a lo largo de las cosas que están pasando en el mundo. Se detienen las personas pobres, pero sobre todo se detienen las personas pecadoras, como nosotros. Por eso es un evangelio precioso que habla de los que más necesitan de Dios. Yo quiero hoy tocar el pasaje que sigue a continuación del que nuestro hermano quiero que cierre su Biblia. ¿Qué clase de iglesia es eso? Cierre su Biblia. ¿Lo cerró? Se nos va la mano, ¿cierto? Porque yo le voy a pedir que usted le ponga un título a este pasaje y no quiero que sea afectado por el subtítulo que tiene en su Biblia. ¿Se da cuenta?
no soy un hereje, quédese tranquilo. Ahora vamos a abrir la Biblia. Por ahora ciérrelo. Porque siempre decimos que el texto bíblico está inspirado por Dios. Pero ni los títulos ni los subtítulos de cada pasaje son inspirados por el Espíritu Santo, a tal punto que usted va a encontrar tantos títulos como versiones de la Biblia. Eso quiere decir que la forma en que cada uno entiende lo que lee es muy personal. Y lo inspirado es el texto bíblico. Lo que no es inspirado y tiene que ver con aquellas cosas que más le llegaron al traductor son los titulitos de los pasajes, de los subtítulos. Ayer hablaba con un adolescente que había estado todo el año pasado cursando el apoyo escolar. Mientras estábamos llevando y trayendo a una persona durante casi una hora de viaje, hablamos de cómo leer la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Y él me contaba cosas de su experiencia de leer la Biblia que me hacían ver que Dios no necesita intermediarios. A veces nosotros queriendo explicar y queriendo poner palabras humanas, arruinamos lo que Dios le quiere decir a la persona sencillamente cuando lee la Biblia, cuando abre la Biblia. ¿Cuánta gente ha conocido a Cristo leyendo la Biblia? Sencillamente. Si no me equivoco, el testimonio de Mingo fue así. Él siempre me contaba. Mingo Caporel, un tío de los chicos. Él me decía, él me contaba cuando trabajábamos juntos hace muchos años, cómo él se había convertido leyendo la Biblia. Y hay muchísimos testimonios así, pero a veces por nosotros nos ponemos en el medio entre Dios y el corazón, tratándole de explicar las cosas espirituales. Uno dice, ¿no será que mejor le hable Dios? Digo yo. Sencillamente eso. Por eso les voy a pedir algo. Vamos a escuchar este pasaje. Yo no le pedí a nadie antes de este sermón, así que no se ofendan. Le voy a pedir que esta primera placa me la lea Marta. ¿Te animás, Marta, a leer? No, pará. Ahora, ¿te animás? ¿Lees eso? Sí. ¿Te animás a eso? Vos lees eso, Marta. Después le voy a pedir otro párrafo. Todo eso. Todo eso. Sentate acá, sentate acá. Escucha atentamente. Escucha. Dios le habla. En el tiempo en que Herodes era el rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Gracias. Rosita, ¿te animás? Para que lo veas más de cerca. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el Espíritu
y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo pude estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Y por último, Gaby, ¿vos le viste allá? Gaby, digo. A ver. Gaby, ¿le viste ahí o querés leer de acá? Pero el ángel le dijo, Perdón. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una misión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, y durante 5 meses no salió de su casa pensando: el Señor me ha hecho esto ahora, para que la gente ya no me desprecie. Muy bien. Le puso el título, para que piense un ratito, más o menos. Haga de cuenta que usted está traduciendo de Biblia y le ha tocado poner un título. Puede ser una palabra, puede ser un pensamiento. ¿Quién se le ocurrió una idea central de todo el pasaje? A ver, algo que le vino a la mente. El poder de Jesús. El poder de Jesús. Muy bien, bien amplio. Algo que tenga algo más, algo que sume, algo específico de lo que dice ese pasaje en el título que usted le ponga, que contemple el título algún contenido de lo que hemos leído. A ver, ¿cómo? Muy bien, lindo, ahí está el énfasis. Diana sintió que quizás el punto fuerte de todo el pasaje sea esta dificultad para poder creer que algo especial contra la naturaleza, contra la fisiología ya de un matrimonio grande podía ocurrir, de tener un hijo tan grande ellos, siendo que nunca habían tenido, era estéril, etc. Así que la incredulidad. Cuando Dios te cambia los planes. Cuando Dios, ella es más poética, diga Adri con sus títulos. Cuando Dios te cambia los planes. Y bien, seguramente hará referencia que la rutina de Zacarías y Isabel era una y de pronto la venida de Juan, que luego sería Juan el Bautista, le cambió la vida, ¿no? Bien. ¿Algún otro pensamiento que el pasaje le sugeriría como un título? Sí. No sabes quién te habla. ¡Wow! Bien. Somos creativos acá en la iglesia. Muy bien. ¿Algún otro título? Sí. Sí, gracias. Aunque no me crea, yo lo cumplo. Aunque no me creas, yo lo cumplo. Bueno, bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo que le llegó del pasaje y que lo quiere poner como título de todo lo que... A ver, usted cierra los ojos y yo le preguntara, ¿de qué habló este pasaje? ¿Qué me dirían ustedes? Otra manera de poder pensar en un probable idea que lo contempla el pasaje. Si usted cierra los ojos, yo le pregunto, ¿qué leímos esta mañana? Dígame en una frase. El encuentro de Zacarías con el ángel. Bueno, bien formal, buena secretaria administrativa, Rosita le calzó el sello. Están expresando, siempre expresamos todas estas cosas también nuestras profesiones, nuestras tareas diarias, es cierto, bien formal. Ahora voy a hablar yo. Ah, bien, vamos, dije Eduardo, como de costumbre. Ahora, ¿Cómo puedo
Muy bien, lindo. ¿Vieron que independientemente de los títulos que las personas pongan a la Biblia, usted deje que la Biblia de Dios le hable? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y usted cuando la lee, hasta los mismos devocionales que sugerimos y proveemos a la iglesia, estamos muy emocionados que 50 familias de la iglesia tengan en su casa 50 hogares. Hay 50 hogares que tienen un material devocional. Como decía Eduardo, primero 35, después 15, después 5, después pidiendo para que todos los que desean y han solicitado tengan su devocional. Solamente quedan 2 devocionales que no estaban con pedido. Todos los restos están con pedidos, esos últimos 20 que están allí, así que si hay 2 más que quieren sumarse, serían los últimos. Y los pediremos si siguen pidiendo. Se pueden poner el día leyendo 2 por día. Pero esto tan hermoso que es el pensamiento de eruditos, de estudiosos, los mismos títulos que las distintas traducciones de la Biblia nos van inspirando, nos van orientando sobre el tema que vamos a leer a continuación, no deben impedir que frescamente, llanamente, directamente Dios hable nuestro corazón. Esa es la idea de este pequeño ejercicio que hemos hecho, es dejar que Dios llegue en directo, sin intermediarios, a nuestro corazón. Yo también hice mi propio ejercicio, pero mi ejercicio tiene que ver con una experiencia esta semana. Esta semana visitamos a Jorge antes de la operación del martes y pensé mucho en esta cirugía que él se realizó el día martes. Está un poco complicada la cirugía, les aviso a los hermanos que no tiene que ver esta operación con su problema, su enfermedad de cáncer, tiene que ver con una hernia que se había hecho y con un cálculo en la vesícula que se hizo punto. Pero como es un paciente con muchas dificultades en su salud, está teniendo un postoperatorio muy complicado. Y pensé en nuestro amado hermano Jorge, su consagración a Dios, su servicio a la iglesia en medio de esta debilidad, de esta dura prueba que está pasando de llevar esta enfermedad. Es un profesor, para quienes no sepan, del Instituto Bíblico de la Iglesia, un precioso hermano, muy preparado en el servicio del Señor, junto con su esposa, sirven a Dios preciosamente. Y me pregunté, y quise titular este libro, a este pasaje, porque lo leí en el contexto de esta experiencia de la semana. Y eso tiene mucho que ver cuando uno lee la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, siempre lo hace en el contexto de lo que está viviendo en la semana, lo que está viviendo en la vida. Si de pronto uno está pasando situaciones A, B o C, uno lee la palabra y siempre es imposible no hacer esa contextualización a la experiencia que está pasando y la aplica inmediatamente. Dice, esta es la palabra de Dios para esta realidad. Eso es común en todos nosotros y está muy bien que hagamos eso. Y esa es la palabra de Dios para esta realidad que estamos pasando. Y me impactó a mí mirarlo desde este lado, para que ustedes vean que cada uno tiene su mirada. Y pensé que en Lucas 1, que hemos leído, nos aparecen algunas cosas conmovedoras de Zacarías y su esposa Isabel. La primera es que en el versículo que estamos leyendo acá en el comienzo, en el versículo 6, se mencionan cosas de ellos impactantes. Los dos, no uno, era un matrimonio absolutamente idóneo. Era un yugo igual, no era un yugo desigual, tenían una misma espiritualidad. No solo eran 2 creyentes, eran 2 creyentes consagrados, a tal punto que dice que los 2 eran justos delante de Dios, obedecían los mandatos, estoy leyendo el versículo 6, y leo del C menor, de manera intachable. Otras versiones dicen que eran irreprensibles. Ahora, no se conocen muchos matrimonios así, séame honesto. Muchas veces en los matrimonios hay uno que tira más que otro, casi siempre hay uno que se come la cancha y otro que va como a la retaguardia. Es raro encontrar un matrimonio que los 2 marchen con el mismo paso, sirviendo al Señor y consagrado al Señor. Uno diría, bueno, me voy a poner en onda espiritual, diría Zacarías e Isabel, cuando me toque mi turno. Porque fíjense lo que dice acá, que el día en que el grupo, un día, versículo
sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios. ¿Saben cuántos turnos había? 24 turnos. Cuando el grupo de Zacarías, que era el grupo de Abías, le tocó su turno, era una de las 2 semanas al año que oficiaba en el templo. 2 semanas al año nada más oficiaba en el templo, llevando y prendiendo el incienso que estaba delante del lugar santísimo, ahí en el altar, y ese era su trabajo durante el año principal. Ya podrían decir Zacarías con mucha voz, tengo que preparar, me invitaron a dar un devocional, esta semana voy a hacer buena letra, me voy a portar bien, voy a portar bien en casa, voy a tratar bien a mi esposa, voy a tratar bien a mis hijos, voy a pagar las facturas que debo, bueno, sí, porque no, tengo que hablar, tengo un compromiso, tengo que tocar el domingo. Es realmente tremendamente impactante ver la vida de un matrimonio que, teniendo este nivel tan, diríamos, eventual o esporádico de servicio, se mantuvieron durante toda su vida con este nivel de irreprensibilidad. Me impacta mucho. No son muchas las personas a las que le podamos poner ese título, para empezar. Irreprensible, intachable. ¿Usted conoce muchas personas que le pueden poner ese título? Yo no. Intachable. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Ser intachable. Y ellos dos eran así. Eran así. No los había vuelto resentidos ni amargados de esterilidad. No los había vuelto religiosos los turnos postergados de servicio, eventuales. Eran frescos en su relación con Dios, a pesar de la esterilidad, a pesar de la falta de hijos, a pesar del servicio esporádico, intachables. Ya eso solo me bendice. Pero, dice ahí, versículo 7, no podían tener hijos. Y ahí es donde me empieza a hacer ruido la fe. Y allí es donde me empieza a poner inquieto. ¿Cómo paga Dios a sus hijos? ¿Cómo paga? Y entonces empiezo a entender el corazón de las personas que no creen en Dios, porque las personas que no creen en Dios, lo primero que le cuestionan a Dios es ¿por qué la gente buena sufre? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón en este mundo. ¿Por qué la gente buena sufre? Y dicho en el pensamiento y el lenguaje de muchos escritores bíblicos, ¿por qué los malos prosperan? Es una pregunta difícil, honestamente difícil. No en vano esa pregunta ha generado que un autor como C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que fueron motivo de no sé cuántas sesiones, ¿cuántas tuvo la Crónica de Narnia? 3 o 4, 3, ¿no? 3. El autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, escribió un libro nada más que para tratar esta honesta pregunta de que no cree en Dios y que le reclama a Dios y fundamenta su no creer en Dios en que no puede existir un Dios si la gente buena sufre y la gente mala prospera. No puede existir Dios. Es un argumento honesto. Cuando vemos las pruebas, porque está pasando a nuestro hermano, cuando vemos las pruebas que pasó Zacarías e Isabel con toda su integridad, con toda su irreprensibilidad de años y años y años y años y años y años y años, no tiraron la toalla porque no fueran contestadas sus oraciones según sus expectativas. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Este pasaje nos ayuda a adentrarnos en el corazón de la pregunta más profunda que tiene el corazón del cristiano en los momentos de prueba y que es el argumento principal para cuestionar el cristianismo en lo que nos cree. A nosotros que creemos,
El sufrimiento de los hijos de Dios, y cuanto más íntegros son, más inentendibles son esos sufrimientos, pero es el argumento preferido también del que no cree para justificar su no fe. Lo primero que podemos decir es que hay un paraguas, porque el dolor, la palabra, el problema del dolor, que decía ese libro, la palabra dolor humano recién se introduce en el género humano luego de la caída. Es decir, hay un paraguas que cubre todas las respuestas que podamos tener, y es que no existía la palabra dolor hasta que el hombre pecó. Con dolor darás a luz tus hijos. ¿Cómo dolor? Si Dios se paseaba con Adán y Eva, y si tenían comunión y amistad, y podían disfrutar de toda la creación, y tenían autoridad, un co-gobierno con Dios sobre todas las cosas, y de pronto la desobediencia, que eso es el pecado, trae la primera experiencia de dolor a la humanidad. Y comienza el hombre a sufrir. Estamos bien, pero todavía no tengo una respuesta a la pregunta. ¿Por qué sufren los hijos de Dios más cuando son intachables, son irreprensibles, son tan buenos como Zacarías? Y saber por qué a ellos. ¿Por qué no sufren las personas que más malas, más debían sufrir? También entiendo que el dolor y el sufrimiento se apoya sobre todo el género humano desde que caímos. Eso lo entendemos. Pero ¿por qué esa selectividad? Comenzamos también a entender que ser cristiano no significa dejar de participar de la experiencia humana. Fíjense en Lucas, el mismo Lucas que vamos a leer más adelante, este pasaje en Lucas capítulo 13. Si alguien lo quiere leer en voz alta, lo hágalo, por favor. Pásame la ayuda a mí a descansar. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? ¿Y el 5? Os digo que no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Esos que le cayó la torre encima y los mató, ¿eran los más malos? Dice Jesús. Y la respuesta es no. ¿Por qué le cayó la torre encima y los mató? Es la pregunta que sigue. Porque ustedes piensan como piensa la mente humana. La mente humana, ¿qué piensa cuando le pasa algo malo a alguien? ¿Qué piensa la mente humana? Piensa lo que Jesús dice. ¿Ustedes piensan que porque se le cayó la torre encima, eso eran más malos? ¿No pensamos así nosotros? ¿No pensamos por algo será? ¿No decimos esa frase terrible, no salida de nuestro corazón muchas veces? Y algo habrá hecho, algo que no sabemos. Como cuando le mordió la serpiente a Pablo en el viaje misionero. ¿Qué decían los demás? Y evidentemente Dios sabía que era un delincuente, que era justo, se escapó del naufragio, pero vino la serpiente y lo mordió. Todos pensaban que lo malo que le pasa a la gente tiene que ver con el castigo de Dios, sobre alguna situación oculta de esa persona. Esto es un pensamiento absolutamente no cristiano, no espiritual. Porque mucha gente que sufre, dice la palabra de Dios claramente en este pasaje, no sufren por nada malo que hayan hecho, sino por compartir la experiencia de ser hombres, de ser humanos, de compartir la experiencia de la vida de todos los demás hombres. No quedamos fuera de las circunstancias de la vida, adversas o favorables, el hecho de ser cristianos. Ser cristiano no nos exime de que podamos tener un accidente cuando cruzamos una calle, de que podamos tener un accidente doméstico. Uno cuando tiene un accidente doméstico, lo tiene un hijo sobre todo, uno se vuelve como más exigente con Dios, que nos trate bien a los hijos, y nos trate bien nuestra economía, y nos trate bien nuestra salud, y algo nos hace ruido porque lo que está haciendo Dios no hace juego con lo que yo quiero que me
este punto, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Si soy parte del género humano que está expuesto a las condiciones generales de la humanidad. Compartimos la humanidad. La tercera respuesta a esta pregunta, ¿por qué sufren los hijos de Dios? No hay duda que lo han estudiado los jóvenes en la Lucila, en sus devocionales, para que se manifieste la presencia de Dios en una vida de una manera impactante. Alguien que lea Juan 9, 2 y 3, por favor. Y lo habrán leído los jóvenes ese pasaje, ¿no? Este hombre estaba ciego. Entonces, lógico, la típica pregunta de todos los que ven a una persona pasando un sufrimiento: acá hay pecado, acá hay pecado. Ahora la pregunta es: che, ¿quién habrá pecado? Los padres, porque si está pasando algo malo, acá hay pecado alrededor, se huele el pecado. ¿Por qué se huele el pecado? Es porque está pasando algo malo a alguien. Miren la respuesta de Jesús. Así también cuando Jesús les dijo a los que estaban en esa historia de la torre Siloé, que no había pecado allí, había compartir la naturaleza humana. Acá también Jesús corrige ese mal pensamiento que tenemos también los cristianos, de que cuando alguien sufre, se vuelve pecado. Hay algo malo que ha pasado, que ha hecho esta persona. Miren la respuesta de Jesús. Ni pecó él, ciego, ni pecaron sus padres. No conozco muchas familias así. Y era ciego. Quiere decir que la adversidad, el dolor, el sufrimiento no está ajeno a la experiencia de la familia cristiana. Y en medio de ese dolor y ese sufrimiento, una de las preguntas es: Señor, ¿qué vas a mostrar de vos en esta adversidad? Anoche hablábamos en la clínica con Anita y Jorge, y tomados de la mano, Ana decía una cosa que me impactó mucho. Le decía: Dios nos va a mostrar algo muy profundo que quiere hacer en nuestra vida con esta prueba. Y me encantó esa mirada del dolor. Porque a veces el dolor que estamos pasando tiene el propósito de que Dios manifieste su presencia gloriosa, como fue el caso de este ciego. Ni nació ciego por el pecado de él, ni nació ciego por el pecado de sus padres. ¿Y por qué este dolor? Porque hay algo de Dios que todavía no conocemos bien y que solo se conoce en el contexto del dolor algún rasgo de Dios. Hay una penúltima razón de por qué sufren los hijos de Dios, y que por supuesto quiero que usted imagina la respuesta más común. Bueno, con dolor, como consecuencia de Génesis 3, miren, la decisión de Adán y Eva de pecar es la decisión que yo tomo todos los días cuando no obedezco a Dios, y de hecho lo hago todos los días en algún área. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No tiene que ser un delincuente para desobedecer a Dios. El solo hecho de no estar haciendo cada día lo que Dios quiere que hagamos, y no solamente evitando lo malo, sino no haciendo lo bueno, es para Dios pecado. Bueno, entonces a partir de eso, ¿cuántas decisiones equivocadas hemos tomado en la vida que nos han acarreado el dolor? Ese sufrimiento es hijo de mis malas decisiones. Y el dolor viene ya no al Edén, ya no a Adán y Eva, viene a mi vida, a mi hogar, a mi trabajo, a mi economía, porque es el fruto de mis propias malas decisiones y mi desobediencia a Dios. Ya el dolor no tiene que ver con el género humano, tiene que ver con el dolor que genera mis propios actos. Cada día. Y por último,
Hay un pasaje que les voy a pedir que me ayude alguien leyéndolo, Romanos 5:3. Si están a mano. Bueno, muy bien. Alguien que lo lea en la versión Dios habla hoy o lenguaje actual, cualquiera de las versiones un poco más populares de ese mismo pasaje. No solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Muy bien, porque tribulaciones por ahí no todo el mundo sabe muy bien que es una tribulación. Las personas no están familiarizadas tanto con el lenguaje bíblico. Sino que dice el qué? Nos alegramos. Con toda sinceridad, pongamos el corazón sobre la mesa. ¿Hay alguien acá que se ponga contento cuando sufre, cuando le va mal en algo? Lo que está diciendo la Biblia es lo que debería pasar, porque la verdad. ¿Quién puede sentir contento que lo echen del trabajo, contento que tenga un hijo enfermo, contento que le llegue el diagnóstico de la biopsia que dice cáncer? ¿Quién puede estar contento con esas cosas? Y ahí dice algo que es desafiante hasta la médula de nuestro ser. Dice, tengan ustedes alegría, estén contentos cuando sufran, porque el sufrimiento, dice Dios, les va a dar algo que no se puede aprobar con ninguna otra experiencia, que no se puede vivir, que es la firmeza del carácter no lo tienen los hijos consentidos que nunca sufren, que nunca tienen problemas, que siempre hemos solucionado todos los problemas. No existe madurez en los hijos consentidos que no han sufrido. Y acá lo que dice Dios es que para que seamos hombres firmes, hechos, maduros, tenemos que cursar la materia del dolor. Eso es lo que dice aquí. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Porque nunca vamos a ser maduros si no experimentamos sufrimiento. Y eso nos da templanza, nos da un corazón que entiende el que sufre, nos da oídos atentos, nos da sensibilidad, nos da humildad, nos da ternura, porque sabemos de lo que habla el que sufre. Y si no hemos pasado nada, no entendemos nada, no sabemos nada de lo que está pasando el que sufre. Tocamos de oído, hablamos religiosamente, leemos versículos de memoria, pero no entendemos nada de la vida del que sufre si no hemos pasado por esas mismas circunstancias o parecidas por lo menos. Me impactó mucho y por eso lo puse hoy. Ana anoche decía en la clínica, yo ya no pregunto por qué pasa esta prueba. Yo ahora estoy preguntándole a Dios para qué. Y este último punto, el 5, comienza a introducirnos en el para qué. Empieza a meternos en el territorio del para qué del dolor. Porque ¿sabe una cosa? Dios no es algo. Dios no es algo. No es un mal padre. Es un muy buen padre. Y cuando permite el dolor en sus hijos, es porque nos está haciendo mejores hijos, aunque no lo entendamos. Cuando le decimos que no a un hijo que llora por una moto y entendemos que no es conveniente, o quiere más dinero y entendemos que no es conveniente, o quiere una salida que entendemos que él llora, patalea, y él quiere, pero bueno, me querés, no me querés. ¿Cuántas veces le decimos así? Dios, no me querés porque no me das esto que quiero. Y de pronto, este nuevo territorio, no solo ya preguntamos por qué, sino ahora crecer en mi relación con Dios y decirle a Dios, Dios, este dolor, ¿para qué es? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo en mí con este dolor? ¿Qué querés trabajar en mí con este dolor?
Y entonces la pregunta ya no es por qué sufren los hijos de Dios, sino ahora es ¿para qué? Y miren algunas cosas. Ya leímos en Romanos 5, firmeza. El versículo 13 del capítulo 1 que estamos leyendo, que nos leyó recién, dice algo muy interesante. ¿Cómo dice ahí el versículo 13? El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Ajá. Habrá orado en la semana de la campaña de oración Zacarías de Isabel por su hijo. Usted imagina que, bueno, ¿cuándo es la campaña de oración de la iglesia, che? Marzo y septiembre, a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana. Bueno, yo voy a venir también, ¿sabes qué tengo? ¿Cuándo es los días de oración en la iglesia? ¿El martes? Vengo el martes ahora. Cuando uno tiene una prueba del tamaño de no tener un hijo por tantos años, ¿usted cree que habrá pasado un día de esa larga vida que no hayan pedido por ese hijo? Cuando el agua nos llega al cuello, ¿usted cree que vamos a esperar el día en que se juntan los hermanos a orar para ir a orar? ¿O vamos a esperar la campaña de oración de las 6 de la mañana para ir a orar? ¿Para qué sufren los hijos de Dios? Estoy pensando, no solo para que seamos más firmes, sino también para que oremos más, para que estemos más con Dios, para que estemos más con Él, para que pasemos más tiempo con Él. Somos tan soberbios que cuando las cosas van cursándose por la vida sin dificultad, no la creemos. Creemos que podemos vivir felices sin Él. No la creemos. Dios permite el dolor, ¿para qué? Para que oremos. ¿Usted se imagina los años de oración de Sara por Isaac, de Rebeca por Jacob, de Raquel por José, de Ana, las dos se llamaban Ana, tanto la mamá de Sansón como Samuel, y ahora la mamá de Juan el Bautista, Zacarías, el papá y la mamá Isabel? ¿Usted imagina los años agarrados de Dios? Seguramente no sería el único motivo, pero años de vivir agarrados de Dios, esperando el milagro. Y sin duda que hay un último para qué: firmeza, comunión, el para qué del dolor. La tercera razón del para qué del dolor es testimonio. Testimonio. El nombre Juan significa Dios favoreció con su gracia. ¿Por qué se llama Juan? Dios favoreció con su gracia. Esterilidad de 30, 40 años. Dios nos favoreció con su gracia. Versículo 25. El Señor me ha hecho esto. Testimonio. No sufrió en vano. No dijo, Dios en el que creí tantos años y le serví tantos años, mira cómo me trata. No se volvió un resentido, una persona amargada. Es muchos cuando sufren entre los cristianos que se vuelven amargados. Y una de las cosas más hermosas del fin de la prueba, y aún cuando no veamos la salida, es decir, cuando Dios conteste el para qué, yo voy a decir, aquí Dios me ha hecho esto. Dios ha hecho esto. Qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, hace una semana los pastores han estado muy visitantes del cine. Y para colmo fuimos a ver la misma película. Me acordó que me arruinó el fin del sermón el pastor Eduardo. Solamente voy a decirles que la palabra esterilidad en el Nuevo Testamento es el tema, un poco la prueba de Isabel y Zacarías, la prueba, el sufrimiento que ellos tenían. ¿Cuál era? No era el cáncer, no era la ceguera, no era que se le cayó la torre encima. ¿Cuál era la prueba de la esterilidad? La falta de un hijo. ¿Cuál era la prueba?
Nosotros ya estábamos esperados, ya empezó 6 meses de casar, ya estábamos nerviosos porque no llegaba el hijo. ¿Cuánto pasó de que casamos hasta que nació mi hija? ¿Un año? ¿1 año y medio? Ya el año y medio lo dábamos mal. Ya pensamos que el Señor nos estaba castigando por algo. Sí, de verdad, de verdad. Le sobraba el motivo al Señor. Pero no era eso. Pero la esterilidad no es el único. Cuando la Biblia habla de esterilidad, en el Nuevo Testamento lo dice 4 veces la palabra estéril. 2 en el sentido literal, esterilidad de no tener capacidad de concebir, pero 2 la usa en sentido figurado, en sentido metafórico, esterilidad de la vida. Y entonces lo contrario, por supuesto, a la esterilidad es engendrar. Y Pablo habla de esto, de engendrar espiritualmente, porque aunque tengan 10.000 años en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo los engendré. Y hablando en Filemón dice, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Qué hijo? Si no lo había engendrado en la carne, a quien engendré en mis prisiones, un hijo espiritual. Y entonces sigue bien esa frase célebre que el pastor Eduardo citó en el fin de la película, que le da el lema a la película que él estuvo viendo, que yo estuve viendo esta semana. Seguí por primera vez el consejo de mi hijo Ezequiel para ver una película, porque cuando Ezequiel me aconseja algo, yo nunca lo veo, porque siempre me aconseja un bodrio. Pero esta vez nos miramos con Adriana a la cara y dijimos, le damos otra oportunidad a Ezequiel, le damos otra oportunidad. Y bueno, nos jugamos y fuimos, le dimos otra oportunidad y exactamente vimos esa hermosa película que mencionaba Eduardo, de este cristiano que clama a Dios, y le dice, dame un hombre más que salvar. Me parece una linda reflexión para nuestro cierre en esta mañana. Primero, entender el porqué del dolor, entender los para qué del dolor. A ver si me ayudan. ¿Cuáles son los para qué y no los por qué? Los para qué, 3 palabras. A ver si me ayudan. Tener firmeza, comunión, testimonio de lo que Dios hace en ese proceso. Bien. Y hay una esterilidad que más allá del engendrar físico podemos tratar y curar, que es cuando usted ayuda a alguien a conocer al Señor. Vamos a ponernos de pie para que Dios nos dé esta hermosa experiencia de engendrar hijos espirituales. Raquel le decía a su marido, dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Y qué hermoso sería que así como este soldado que contó el pastor Eduardo le decía a Dios, dame a uno más que salvar, nosotros podamos decirle hoy a Dios, Dios, dame hijos espirituales. Sana mi esterilidad espiritual. Oramos. Señor, en esta hermosa mañana, porque es hermosa porque vos estás acá, es hermosa porque estamos rodeándote, estamos escuchando tu voz. Y ahora llega el momento de responderte, de acusar recibo de las cosas que nos decís. Queremos darte gracias por comprender un poquito más los para qué y los por qué del dolor de tus hijos. Y gracias, Señor, por la fortaleza que le das a Ana y Jorge para llevar este tiempo tan difícil. Y como iglesia te clamamos en el nombre de Jesús, que tú no solo lo levantes de este pozo operatorio complicado, sino que sanes su cáncer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ellos no van a ser más y menos fieles por la respuesta soberana que tú quieres darles. Nosotros queremos pedirte esta gracia tuya sobre ellos para que sea un testimonio para todos los que no creen de que vos sos real, sos poderoso en la vida de tus hijos. Queremos este testimonio, Señor, en la vida de ellos para bendecir no solo a ellos, sino a
cientos, miles de personas que conozcan su historia, su prueba. Te clamamos por él, por sanidad para su vida. Y dale a nuestra vida hijos. Dale a nuestra vida hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Andrés, hermanos del Ministerio de Alabanza, nos despedimos así, puestos de pie con esta última canción, luego de la cual les invitamos a todos a tomar algo como una excusa de charlar un ratito. Gracias por acompañarnos, les esperamos a todos el martes en la escuela bíblica y el domingo por supuesto. El Señor les bendiga.